but please. Ya tomando café, que se acerquen para dar inicio a esta sesión que la organización ha llamado Los líderes jóvenes buscando la innovación y el emprendedurismo, el emprendimiento en América Latina. Y me encanta la idea de instalar este tema en la agenda de la conferencia, porque yo creo que en Latinoamérica, como lo hemos escuchado en las presentaciones desde ayer, se están gestando importantes transformaciones y algunas de esas tienen que ver con la innovación, que es un tema que ya se está volviendo prioritario en la agenda de los gobiernos, de nuestros gobiernos, y que es un tema fundamental en la agenda mundial, en la agenda global. Yo creo que finalmente nuestros gobiernos están entendiendo que invertir en desarrollo tecnológico, en desarrollo científico, sobre todo invertir en investigación, esto produce no solamente mayor competitividad, mayor productividad, genera desarrollo humano y por supuesto se convierte en un importantísimo motor de crecimiento económico. Lo estamos viendo en Estados Unidos, como la innovación en tecnología, en materia energética, le está dando un impulso a esta economía tras la crisis del 2008. Pero creo que todavía nos hace falta mucho camino por recorrer y crear una mayor conciencia sobre el tema en América Latina. Por ejemplo, les doy una comparación interesante que encontré. Según la UNESCO, Estados Unidos invierte más dinero en investigación y desarrollo que China, Japón, Corea del Sur y Taiwán juntos, o incluso más dinero que toda Europa. Estamos hablando de 408 billones de dólares invierte Estados Unidos al año, comparado con un país como Brasil, que invierte 25 billones de dólares. Y según el Programa para el Desarrollo de la ONU, un país como Israel gasta en investigación y desarrollo el 5% de su Producto Interno Bruto, mientras que toda América Latina no llega ni siquiera al 1%, 0.5% es la inversión de América Latina en investigación y desarrollo. Si vemos las universidades, ¿dónde se gesta la investigación? ¿Dónde se gesta la innovación? En la academia, desde luego. Y bueno, según un ranking del Times, de 200 universidades latinoamericanas aparecen en el puesto 178 la Universidad de Sao Paulo, o en años anteriores en el puesto 150 la Universidad, la UNAM de México. Entonces yo creo que necesitamos mejores universidades con profesores brillantes, con laboratorios, con equipos de tecnología de punta, profesores bien pagos, universidades despolitizadas y con unos presupuestos que tengan la paciencia para que esas investigaciones maduren y generen sus frutos después de muchos años. Otro referente que creo que es un buen ejercicio hacer es cómo estamos en América Latina en el contexto mundial, es darle un vistazo a los premios Nobel. Por ejemplo, encontré esto: desde el año 1901 hasta el 2011, el premio Nobel se ha entregado a 826 personas y 20 organizaciones en el mundo. De estos, solo 16 premios Nobel se entregaron a latinoamericanos. De esos 16, 2 son en química, 3 en medicina, y los 11 restantes son premios Nobel de paz y de literatura. Como región no llegamos, como ven, ni al 2% del total de los premios Nobel entregados hasta el 2011. Argentina lleva la delantera con 5 premios Nobel, y Brasil, que paradójicamente es el país que tiene el mayor número de patentes registradas en la región, nunca ha recibido un premio Nobel. Y bueno, hay quienes piensan que los países ricos invierten en desarrollo y en investigación porque tienen los recursos para hacerlo. Yo creo que es más bien al revés, que los países llegan a obtener riqueza porque tienen la decisión política de invertir en desarrollo y en investigación. Además, creo que en América Latina nos sobra el talento, nos sobran los recursos. Lo que pasa es que, como sabemos, estamos en una de las regiones más desiguales del mundo en materia de
ingresos y acceso a las oportunidades. Así que creo que lo que yo busco y lo que buscamos con este panel es crear un poco más de conciencia de la necesidad de destinar mayores presupuestos, mejorar nuestras políticas públicas orientadas hacia la ciencia, hacia la tecnología, hacia la innovación, hacia la investigación, con mejores universidades y por supuesto con el compromiso del sector privado. Bueno, para debatir el tema quiero presentarles a nuestros distinguidos panelistas, a nuestro distinguido panel, y voy a comenzar con Alejo Ramírez. Él es el director ejecutivo de la Organización Iberoamericana de Juventud. También está Diego Canepa, él es el prosecretario jefe de gabinete de la presidencia de Uruguay, para hablarnos de innovación en política, y vaya que en Uruguay nos han sorprendido estos últimos meses con sus decisiones políticas. Silvia Elena Chávez. Silvia Elena es la vicepresidenta de Florex en Costa Rica, es una ONG, una organización no gubernamental que se dedica a desarrollar programas de sostenibilidad, especialmente en materia medioambiental. Nos acompaña Jorge Leal Rodríguez, él es el fundador de GETAT, y a quien conozco desde hace ya algún tiempo, es uno de nuestros innovadores de América, el ganador en la categoría de educación, quien desarrolló un programa de internet, un programa computarizado de traductor, un traductor de español al lenguaje de señas, al lenguaje que utilizan los sordos. Y está el doctor Luis Aponte Tinao, él es médico del Hospital Italiano de Buenos Aires, en Argentina, y también es uno de los innovadores de América, ganador en la categoría de ciencia y tecnología, por desarrollar un programa computarizado aplicado a la cirugía oncológica, osteoarticular y de trasplantes óseos. Y el tema me apasiona porque junto con la CAF hemos podido darle rienda suelta y darle comienzo a un movimiento de innovación a través de Innovadores de América para popularizar la innovación, que es un tema que le pertenece a las élites en nuestros países, y creo que hemos logrado integrar una red de medios de comunicación, de academia, de incubadoras, para volver masivo el tema de innovación, que nuestra gente joven, nuestros innovadores se vean inspirados por los innovadores del pasado, que también tenemos muchos en América Latina, y que no tienen el suficiente eco mediático para contagiar y que sigamos reproduciendo, esparciendo ese espíritu creativo e innovador que creo que nos va a poner en el contexto mundial en una capacidad de competir con los demás. Así que quiero presentarle también, por supuesto, a Michael Penfold, quien ha sido un pilar fundamental para fortalecer este movimiento de innovación y, por supuesto, un referente dentro de la CAF para apoyar el programa Innovadores de América. Así que gracias, Michael, y gracias a la CAF por incluirme en este programa y por incluir el tema de innovación en esta conferencia. Quiero empezar contigo, Michael, para que nos cuentes cómo se ve la innovación en América Latina. ¿Cómo estamos en materia de innovación con respecto a otras áreas del mundo? Gracias, Patricia. La verdad es que cuando escuché el panel anterior no pude sino pensar cómo la región se movió del consenso de Washington prácticamente al consenso de los commodities, ¿no? Y tenemos esta especie de nuevo consenso que yo creo que hay que desagregarlo un poco y afinarlo en términos de qué retos tiene la región para aumentar su productividad y para poder sostener tasas de crecimiento que vayan más allá del aumento de los ingresos por el crecimiento de los términos de intercambio que tan favorables que ha tenido la región. Creo además que hay dos elementos centrales que estamos viendo. Uno es un bono demográfico importante, gente joven que se está incorporando masivamente en los mercados laborales, que están demandando no solamente empleo, están demandando calidad del empleo, y esa calidad del empleo a su vez depende mucho de la dinámica empresarial y de la capacidad de las empresas y de los emprendedores de innovar y de arrancar, digamos, nuevos procesos productivos, ¿no? Y la región, si bien tiene más ingresos, estamos en una situación con una alta demanda de empleo, con baja productividad
y con una alta informalidad. Y es un ciclo básicamente, creo yo, vicioso en el que estamos atrapados. Ahora, la pregunta que tú haces es, bueno, ¿tenemos el talento empresarial para innovar en América Latina? Es decir, ¿existe ese talento? ¿Qué requiere un emprendedor en América Latina para poder ser exitoso? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Porque si no lo tenemos, entonces hay que buscarlo, etcétera. Y nosotros en CAF hicimos una encuesta muy importante en 17 ciudades de América Latina y la comparamos con una de las ciudades más innovadoras de los Estados Unidos, que es Los Ángeles. ¿Y qué encontramos allí? Que cuando empezamos a medir las cualidades de esos emprendedores en términos de autonomía, de propensión al riesgo, de localización, digamos, de foco de control, de la creatividad, nos encontramos básicamente que el pool de talento en América Latina es bastante similar al que hay en Los Ángeles. Es decir, básicamente en términos de las cualidades que requieren esos emprendedores, ese talento está presente en la región y yo creo que ese es un activo muy importante con el cual debemos arrancar. Esa es la buena noticia. Las malas noticias, que son varias, son retos que América Latina tiene que asumir para que el tema de la innovación, que está en la agenda de políticas públicas de muchos de los países, como Colombia, como Chile, México, Brasil, Argentina, requieren superar una serie de barreras que sin ello, creo yo, es muy difícil realmente dar un salto cualitativo en la región. El primero es que tenemos un problema de escala, de tamaño de las firmas. Hay mucho foco hoy en día en América Latina en discutir la pequeña y mediana empresa, pero parte del problema que tenemos es que nuestras grandes empresas son pequeñas. Es decir, hay un problema de escala y esas empresas no están empleando con, digamos, las capacidades que podrían tener si continuaran innovando y acercándose a la frontera tecnológica. Para ponerte un ejemplo, una empresa de 26 años de edad en América Latina es apenas 3 veces menor a lo que es una empresa de esa misma edad en Europa. Es decir, ahí hay un problema muy grande de dinamismo empresarial que la región que está careciendo y que tiene que ver no solamente con su pequeña y mediana empresa, sino también tiene que ver con sus grandes empresas. Entonces son poco dinámicas. Un segundo punto es que tenemos básicamente pocas pequeñas y medianas empresas que crezcan dinámicamente, que sean formales y que además crezcan dinámicamente y que puedan absorber tecnología, que puedan desarrollar tecnología, que puedan innovar y que por lo tanto puedan desarrollar nuevos mercados. Pero más importante aún, tenemos mucha informalidad. Es decir, y este es un tema muy importante porque yo creo que en el contexto latinoamericano la innovación hay que verla también en el contexto de una realidad en la cual la informalidad es una característica consustancial de nuestros mercados laborales. Ahora, otra mala noticia que tiene que ver con el talento. Es decir, nuestro mejor talento no emprende. Es decir, nuestro mejor talento busca emplearse. Y esto es un problema. Es decir, si nosotros creemos que necesitamos más innovación, si nosotros queremos absorber más tecnología, desarrollar más tecnología, tener mejores empresas, más empleo, necesitamos que nuestro mejor talento emprenda y no se emplee. Y lo que es peor, cuando nuestro mejor talento se emplea, uno podría pensar, bueno, ese talento va a emprender posteriormente. Tampoco emprende posteriormente. Entonces, lo que tenemos es una situación en la cual nuestros emprendedores son no necesariamente nuestros mejores emprendedores. Es decir, somos emprendedores básicamente de subsistencia y no emprendedores dinámicos que realmente tengan ese potencial transformador. Y adicionalmente a eso, tenemos un tema clave, que es la brecha de formación técnica y tecnológica. Y esta es una brecha importante. Tendemos a ver el tema de la innovación del lado de la oferta, es decir, la capacidad de investigación y desarrollo, de investigadores, pero yo creo que también este tema hay que verlo desde el punto de vista de la demanda. Y lo que tenemos una gran brecha entre la demanda de conocimientos, de habilidades, de técnicas y lo que estamos supliendo en el mercado educativo a ese mercado laboral. Ahora, eso tiene un impacto tremendo. Si nosotros logramos cerrar esa brecha, el impacto que vamos a tener sobre la productividad es enorme. Solamente para ponerte un ejemplo, una vacante en una empresa que tenga, digamos, demandas de especializaciones tecnológicas, en América Latina tardamos 6 semanas en ocuparla. En Asia, 2 semanas.
Es decir, ahí hay un tema muy importante. Y además las empresas tienen que invertir en reentrenamiento muchísimo, porque las universidades, desde el colegio, las universidades se encargan en ayudar a levantar al adolescente, al joven, de las carencias de la educación primaria y secundaria, y las empresas se encargan también de reinvertir para solventar las carencias con las que vienen los profesionales de nuestras universidades. Entonces, allí hay también, digamos, un tema que es que las empresas no solamente tienen cargas no tributarias muy grandes, sino tienen responsabilidades también muy onerosas de reentrenamiento que requieren un trabajo muy especial. Ahora, el tema de la innovación que tú preguntas. Yo creo que es muy importante caracterizar la innovación en América Latina. No solamente es baja, como por donde tú la midas, patentes, inversión en investigación y desarrollo, TICs, como la quieras medir. Pero yo creo que tiene la poca innovación que hay en América Latina, adicionalmente tiene un sesgo que es muy importante entender. Y es cuando tú ves la innovación en América Latina, particularmente la propiedad intelectual, que puede ser un indicador que podamos ver, tú ves la mayor cantidad de innovaciones en América Latina se dan en derechos de autor y en marcas. Es decir, somos muy buenos creativamente, somos muy buenos comercialmente, pero cuando empezamos a ver ya el tema de patentes, por ejemplo, empezamos a ver que apenas el 10% de esas propiedades intelectuales tienen ese origen. Y no solamente esto, nuestra innovación mayoritariamente está basado en ciencia, muy poco en ingeniería y muy poco en el desarrollo de software. O sea, ahí hay una característica muy particular. Por si fuera poco, y quiero un poco también apuntar este tema, creo que tenemos una visión del talento muy parroquial en América Latina. Y quiero ser bastante insistente con este punto. Es decir, no hay una localidad dinámica en innovación, en emprendimiento, que no se plantee la necesidad de atraer talento. Y yo creo que en América Latina este tema de cómo atraemos talento, no solamente, digamos, dentro de nuestros propios mercados laborales, sino fuera de nuestros mercados de otros países, creo que es fundamental de cómo atraemos talento de alto valor que realmente tenga ese impacto transformador en la región. Yo creo que en algún momento Brasil, México, Venezuela, Argentina tuvieron unas políticas muy importantes en temas inmigratorios, de apertura inmigratoria, orientada a la calidad. Panamá hoy en día lo está tratando de hacer, pero creo que es un tema fundamental, porque no podemos innovar sin la gente, y la gente es parte consustancial de ese proceso. Pensemos, por ejemplo, piensa solamente esto, la productividad de la industria petrolera en Colombia hace 10 años era baja, muy baja, dado el potencial que tenía. Es decir, logró atraer talento venezolano de la industria y hoy en día es una industria con altos niveles de productividad que está produciendo cerca de 1 millón de barriles diarios. Entonces, eso implica que básicamente cómo atraemos talento es fundamental, pero la atracción de talento también está vinculado con la calidad de vida. Es decir, tú no puedes atraer talento si tus ciudades, si tu territorio no ofrece universidades, no ofrece servicios públicos, no ofrece interconexión, para que crees un ambiente, para que crees un espacio, un ecosistema de emprendimiento e innovación. Claro. Culmino con esto. ¿Cuáles son las soluciones a este problema? Yo creo que hay básicamente 5 grandes temas que la región tiene que trabajar. El primer tema es el de financiamiento y el desarrollo del capital privado. Es decir, nosotros no podemos entrar a promover industrias de riesgo si no tenemos los instrumentos financieros para hacerlo. Y eso implica básicamente desarrollar una industria de capital privado muy importante, en el cual CAF ha jugado un rol catalítico en ese proceso, y hemos invertido más de 350 millones de dólares, tanto directa como indirectamente, en ese mercado de capital privado. Pero además, la plata no lo es todo. Es decir, yo puedo tener un fondo, yo puedo tener un fideicomiso para dar capital semilla, pero si no hay buenas ideas, si no hay emprendedores, si no hay científicos que están dispuestos a entrar y comercializar sus investigaciones, etcétera, pues realmente no vamos a tener ningún impacto, y eso implica un gran apoyo empresarial. Discúlpame, agrego una información que encontré. Estados Unidos atrae el 75% del mercado de capital de riesgo en el mundo, del mercado global.
Pero fíjate, América Latina hoy en la última década ha traído más de $6.000 millones en capital de riesgo. México, pero esa historia es fundamentalmente una historia de México y Brasil, incipientemente Chile y Colombia. Pero lo que te quiero decir es que sin esa industria, realmente hablar de innovación, hablar de emprendimiento, si no tienes el financiamiento, las redes para poder hacer esto, no vas a tener éxito. Segundo tema, el apoyo empresarial. Es decir, no es suficiente el dinero. Yo necesito instituciones de apoyo empresarial y esas instituciones que la gente cree que son públicas, en el fondo es difícil pensar que el Estado le va a enseñar a los empresarios a ser empresarios. Eso requiere un public-private partnership muy grande. Invertir en incubadoras. Ese tipo de cosas. Ahora, la educación técnica y tecnológica. Y este es un tema absolutamente central. Si no tenemos una política de educación para la productividad y el trabajo, la región está condenada. Y estas son instituciones que fueron muy golpeadas en los años 90 y prácticamente en algunos países delegadas a institutos con muy baja calidad que ha generado, digamos, distorsiones importantes en los mercados de trabajo. Y es importante abordar eso. Y termino con un tema que me parece central, el apalancamiento sectorial para la innovación. Nosotros no vamos a ser exitosos si no logramos entender no solamente que el boom de los commodities es una oportunidad, sino que esas industrias también son una oportunidad para generar innovación. Agarra un caso, Codelco en Chile. Si tú podrías pensar, bueno, Codelco es una de las empresas más poderosas en América Latina, es el segundo jugador en la industria del cobre a nivel global, pero sin embargo, cuando tú empiezas a ver, bueno, ¿cuántas empresas dedicadas a la innovación y el desarrollo alrededor del cobre, del desarrollo de materiales están instaladas en Chile? Chile, que es el caso, digamos, emblemático en América Latina, cero, no existen, no están. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad de cómo, digamos, aprovechamos esos sectores para realmente apalancar la innovación y realmente generar la conexión con las universidades. Fíjate que sería el último punto, que es las universidades. Las universidades están desconectadas. Yo creo que esa es la manera de verla. Pero están desconectadas porque tampoco hay una demanda empresarial a la innovación. Entonces, por un lado tienes que estimular la demanda y por otro lado tienes que mejorar la oferta. Y eso es un trabajo, digamos, de políticas públicas muy importante que hay que hacer. En ese plano vamos a tener, si logramos hacer eso, vamos a tener nuevas firmas que van a poder crecer y grandes firmas de verdad que puedan emplear. Y eso va a tener un impacto enorme en la sociedad y en las mejoras productivas de América Latina. Bueno, yo creo que nos has hecho un excelente diagnóstico general y quisiera pasar de ese panorama amplio a empezar a ver casos particulares con nuestros innovadores de América y por supuesto desde la visión de los jóvenes, de la política. Vamos contigo, Jorge, y nos cuentas un poco de tu experiencia y bueno, los obstáculos que has tenido para desarrollar tu programa de traducción, de traductor digital del lenguaje de señas, y un poco qué ha pasado después de que saltaste a la fama mediática tras ganar en la categoría de educación. Bueno, muchas gracias, Patricia. Bueno, realmente esto ha sido una experiencia de vida y tal vez apostarle a una idea, a un sueño y a pensar de que de pronto sí podemos cambiar el mundo y que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Me encanta este foro porque está aquí reunida la parte bancaria y yo vengo del área bancaria. Soy ingeniero de sistemas y trabajé casi 15 años en el sector técnico como tal. Inicié desarrollando temas para cajeros automáticos, después pasé a la parte de internet y observé que con estas innovaciones, con estas mejoras que daba la banca, pues indudablemente acercaba a la población y mejoraba sus ingresos. Con el tema de los cajeros automáticos, las personas cargan su banco en el bolsillo. Después tuve la oportunidad de iniciar los desarrollos con internet y empezamos a hablar de que las personas tienen ya internet en su casa. Y asimismo, pues durante todo ese tiempo hacíamos desarrollos de todo tipo. Teníamos que hacer desarrollos a nivel interno
para mejorar los principios de atención, generar nuevos informes, reportes. Y cada vez que se desarrollaba un programa de esos, yo observaba que la tecnología indudablemente terminaba mejorando la calidad de vida de las personas, les ahorraba más tiempo, hacía mejor la empresa, y esa es la tendencia y así sigue continuando. Cuando entré al banco fue gracias a una tesis de grado que fue el traductor de español a lengua de señas colombiana, un sistema que desarrollé recién terminada mi ingeniería, y surgió porque estaba en el banco y llegó una persona sorda a preguntar algo y nadie le entendió. Yo no le pude entender, le pedimos que escribiera y nadie supo entender, incluso parecía como si estuviera loca. Yo le pregunté a una persona y me comentó la problemática de las personas sordas en Colombia y pues en todo el mundo. Las personas sordas viven un tema que es aislado de la sociedad, como ser extranjero en su propio país y no hablar el idioma materno. El idioma materno de ellos es la lengua de señas. Por lo tanto, estas personas viven aisladas, pero pongámoslo en contexto. Se cree que hay unos 250 millones de personas sordas o con problemas auditivos en el mundo, unos 70 millones de personas en América Latina. En Colombia las cifras están alrededor del 1 millón de personas 70% analfabetas, que no tienen acceso a la educación. Analfabetas quiere decir que no saben ni leer ni escribir. Ni escribir, exacto. Porque para que esas personas logren ser funcionales tienen que ser bilingües, tienen que hablar su lengua de señas, tienen que aprender el español y tienen que relacionar una serie de contextos adicionales como es la lectura de labios. El poder educarse implica tener un intérprete que duplica los costos en educación. Entonces, por lo tanto, la mayoría no logran llegar a una situación de bienestar económico como debería ser. Según cifras del Banco Mundial, las personas que tienen, las familias que tienen una persona en condición de discapacidad y que tengan que quedarse en su casa, aumentan la probabilidad de ser pobre exponencialmente. Claro. Entonces, ¿qué está sucediendo con este grupo tan grande y tan inmenso, totalmente aislado? A esas conclusiones llegué cuando desarrollamos esta tesis y se quedó como un programa que hizo una traducción muy bonito a lengua de señas colombiana, claro, porque la lengua de señas no es universal, varía por cada país, y adicionalmente tiene otra serie de complejidades que tienen que ver no solamente con el campo de la semántica, la inteligencia artificial. La lengua de señas reúne componentes gestuales de movimiento que aún la tecnología no es capaz de interpretar. Todavía simplemente estamos avanzando. Pero al igual que los cajeros automáticos, es una evolución. Yo me acuerdo que cuando llegaron al banco las grandes empresas, IBM, NCR, llevaron sus sistemas y empezaron a montarlos con nosotros los latinos, y nosotros empezamos a intervenir en esos desarrollos y al final terminamos mejorándolos. Y se aprendía obviamente sobre la marcha. Cada vez se hacen mejoras, se va adaptando y siempre hubo una evolución constante de todas estas herramientas. Entonces, al construir una herramienta de este tipo, pues obviamente que tiene que irse evolucionando y va mejorando. Algún día la tecnología va a lograr todas estas iniciativas. Jorge, yo quiero aprovechar tu intervención, disculpa la interrupción, para que nos cuentes, concretando un poquito más el tema, ¿qué tipo de financiación has logrado? ¿Qué evolución ha tenido la innovación para llevarla a un próximo nivel? ¿Has encontrado, digamos, el terreno fértil para evolucionar tu innovación, para comercializarla, para implementarla en bancos, en instituciones públicas, en instituciones privadas? Cuéntame un poco de esta experiencia, breve, porque tenemos 5 minutos para cada uno y después tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Ok, bueno, esto ha sido más un esfuerzo de puro porque encontrar la forma de expresarle a una persona, a un banco, vender una idea de innovación social, decir, estamos haciendo algo totalmente diferente y no hay antecedentes en el mundo de eso, es muy difícil.
pero gracias al Premio de Innovadores de América que patrocinó el CAP, tuve esa oportunidad de mostrarle al mundo, y ya de otros países empezaron a hacer contactos para solicitar tener ese traductor de lengua de señas que en este momento está disponible en internet en su propia lengua de señas para cada país, como una mejora. ¿Qué es lo que hace eso? Pues brinda la oportunidad de acercar en todos los contextos sociales, culturales, a las personas sordas de América Latina y del mundo como tal. Y además brinda la oportunidad de generar empleo. ¿Qué es lo que logré hacer? Pues empecé a financiar mediante un modelo de negocio sostenible la fundación con el apoyo de unas membresías. Y para poder elaborar ese vocabulario de señas, ampliarlo, o sea, llegar a investigar cómo se puede simular todo, equiparar el lenguaje de señas con el español. Sí, es una labor titánica. Una persona emplea alrededor de 5.000 palabras en su diario vivir. Necesitamos llegar a esa cifra en lengua de señas colombiana y en lengua de señas para cada país. Entonces, con estas membresías empezamos a capacitar también a personas sordas, a madre cabeza de hogar, que desde su casa empezaron a trabajar, a diseñar estas señas. Y con esto se empezó a generar no solamente un empleo local en su casa como tal, oportunidades de empleo para que ampliaran este traductor, y asimismo sigue creciendo. En este momento vamos por la mitad, tenemos más de 3.000 señas colombianas, y esperamos empezar con los demás países a ampliar este vocabulario, y pues ya solicitar la cooperación de la banca, del sector privado, en invertir en las herramientas sociales, en los desarrollos, porque realmente ahí está la respuesta. Si yo invierto en tecnología que mejore la calidad de vida, ahí lo que hay es una oportunidad de traer una población, un grupo, un mercado objetivo que no está desatendido en este momento, y realmente la banca, las grandes empresas son las que tienen la oportunidad y las que históricamente impactan la sociedad con cambios significativos, como decir los cajeros automáticos o decir el internet como tal, llevar los servicios a la casa. Entonces, ¿de qué se trata esto? De tomar los problemas humanitarios, los problemas de inclusión social, aplicarles tecnología, llevarlos a nuestro contexto y ponerlo al servicio de la sociedad, porque en ese proceso es un gana-gana donde todos vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Muy bien. Doctora Ponte, desde la perspectiva del mundo científico, la innovación, digamos, es un terreno más fértil para ahondar y para conseguir apoyo, el interés, en fin, para seguir investigando. ¿Cómo se ve desde el mundo científico y también desde la academia? Sí, fue interesante el inicio, la referencia que hiciste sobre los premios Nobel de Latinoamérica. Yo tuve oportunidad de conocer al doctor Jusey, fui compañero de la nieta, ella también es médica, el hijo y la nieta son médicos, y yo pienso que uno de los, Jusey fue un premio Nobel de Argentina en la parte de medicina, y uno de los grandes problemas que hemos tenido en Latinoamérica, yo lo veo en nuestro país, en Latinoamérica, que esos grandes personajes no ha podido mantenerse una estructura en el tiempo. Si bien hay investigadores, el departamento aún existe, por distintos cambios políticos universitarios, generalmente esas estructuras no se mantienen. Y eso luego en comparación, en mi área específica, que yo me dedico, el programa nuestro de trasplantes óseos ya cumple 65 años, ininterrumpidamente. Con lo cual yo soy la cuarta generación de profesionales del mismo grupo que se ha dedicado, ya se está formando la sexta generación. Y yo pienso que ese problema nosotros, la organización en el tiempo, mantener eso, ha sido el gran problema. El otro problema que nosotros tuvimos cuando empezamos con nuestra área de investigación, que principalmente fue en navegación quirúrgica y robótica, a raíz de lo que nos contaba, es el recurso humano. Nosotros, el comienzo de investigación se dio acá en Johns Hopkins, yo trabajé con el departamento de ingeniería, y lo que nosotros tratamos de transformar es generar esos recursos de bioingeniería que no contábamos en el país y buscarlos. Y
para que entiendan, yo el 90% de mi actividad es asistencial. Entonces tuve que crear una unidad que se dedique nada más que a esto. Y eso por ahí, claro. una unidad que se creó dentro del hospital, que se dedicó en sus comienzos para trabajar para nuestra planificación y navegación, y actualmente se dedica para otras áreas del hospital. Y eso, buscar ese recurso humano fue lo que por ahí más nos costó. ¿Y el recurso económico de dónde salió? El recurso económico nosotros principalmente por la legislación en la República Argentina, los trasplantes, todos los recursos generados en los gastos de trasplante de tejido se tiene que reinvertir en el mismo programa. Y entonces nosotros no hemos tenido problemas económicos por investigación y desarrollo, ya que ese programa ha llevado muchos años y nosotros reinvertimos ahí. Inclusive fue un planteo que yo por ahí no tengo. Nosotros el problema económico no fue tan importante. El problema más fue estructural y generar el recurso humano. Actualmente uno de los problemas que nosotros tenemos en medicina, que en ingeniería lo han solucionado mucho más, es la relación interdisciplinaria entre otras áreas. Nuestros problemas no los podían solucionar médicos, sino que bioingenieros. Se calcula que la bioingeniería va a ser en los próximos 15 años el profesional más solicitado dentro de los universitarios. Y tuvimos que crear una nueva área. No había muchas universidades de bioingeniería, había solamente 2 carreras, ahora se creó. Y nosotros somos una unidad asociada. Mi servicio es una unidad asociada de ingeniería del CONICET, que es la Comisión Nacional de Ciencia y Técnica de Argentina. O sea que mi unidad esa unidad está formada principalmente por ingenieros. Y generalmente son ingenieros electrónicos, mecánicos por el tema de robótica y ingenieros en sistemas por programación. Pero el recurso humano, nosotros, por ahí es una anécdota, pero cuando uno de los médicos que ahora es doctorado en ingeniería fue a Suiza por 3 meses por la Universidad de Berna, obviamente le dije que era 3 meses de alemán para tener contacto, y cuando llegó me dijo, mira, el único que habla alemán es el jefe, son todos latinos. Era chilenos, peruanos, teníamos problemas con el brasilero, pero nos entendemos. Y el único que no nos entiende es el jefe, pero vamos todo bien. Y quizás ese es un poco el resumen, la oportunidad para que vuelva, dar la oportunidad para que él esté con nosotros y otros profesionales. Inversamente, yo ahora está haciendo un doctorado en una ingeniera francesa. O sea, hacemos el camino inverso que vienen los europeos a Argentina. Está haciendo un doctorado. Qué maravilla, qué maravilla. Yo creo que en la comunidad científica la dinámica es diferente porque ustedes comparten muchísima información a través de publicaciones, a través de cooperación entre universidades, entre centros médicos. Ahí hay una dinámica mucho más activa, ¿no? Y eso creo que facilita el compartir información, el compartir conocimiento, ¿no? El transferir tecnología también, ¿no? Sí, ese es otro factor muy importante del latino. Nosotros tenemos una historia de tradición de publicaciones en el extranjero. Las publicaciones anglosajonas es la comunicación científica reconocida. Y es muy interesante que hace 3 años la segunda revista más importante en mi área hizo un análisis de las publicaciones en el mundo y en Latinoamérica representaba menos del 1%. Y tenemos tener ejemplo de China, que en los últimos 5 años el crecimiento ha sido casi muy parecido a Latinoamérica, a un 5 o 6% e incrementándose. Ellos han hecho mucho hincapié en las publicaciones. Nosotros tenemos una tradición en temas de publicaciones, pero muchas veces el reflejo de nuestras innovaciones en nuestra área, y yo pienso que la mayoría de las áreas, es lograr la comunicación con otros profesionales que manejan ese mismo lenguaje. Y la publicación internacional, yo he tenido oportunidad de hablar con Jorge, es la forma de traducir esa innovación al mundo y de mantener una comunicación con el resto de los científicos. Y ese es el problema. Yo pienso que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en Latinoamérica, si bien tenemos nuestras publicaciones propias, hay buscadores que se pueden, la publicación en inglés hace factible esa lectura por otros investigadores. Silvia Elena, cuéntanos tu experiencia en Costa Rica al frente de una ONG hablando de sostenibilidad. No sé si tiene énfasis en el medio ambiente, pero bueno, si es en el medio ambiente, estás en el lugar correcto.
Me marcó el pasado. En realidad estuve en el sector de ONGs toda mi primera parte de carrera profesional, y quiero presentarme en este foro como empresaria, en realidad, como emprendedora primero y luego como empresaria. Después de trabajar mucho tiempo en temas ambientales, desde la perspectiva de derecho ambiental, fundé junto con mi esposo y algunos colegas una empresa que se dedica precisamente a esa industria, a la fabricación de productos amigables con el ambiente en el área de limpieza especializada. Ese es de verdad que el sombrero con el que estoy acá, que a veces me siento, bueno, ayer me sentía como un poco inadecuada en el contexto de este foro, pero ya entiendo por qué. Cuando yo escucho una presentación como la suya, escucho los datos que arrojan los de estudio y demás, y digo, ay, eso es que no he estado detrás o en la otra cara de la moneda, que es tratando de emprender, tratando de tener una empresa y unos productos innovadores en ese contexto. En realidad yo creo que el tema principal acá es cómo una empresa en escala, por supuesto, no les voy a dar los datos porque desde México a Brasil, Costa Rica es un país relativamente pequeño, por tanto mi empresa es una empresa pequeña, calificada en nuestra escala como mediana en este momento. Cómo una empresa de esta naturaleza, tratando de tener productos innovadores en el mercado, puede ingeniárselas para lograrlo. Lo nuestro no es innovación por innovación, no es un tema solo de investigación científica. El objetivo principal es lograr productos y colocarlos en el mercado, porque de eso depende que podamos seguir innovando, que podamos seguir reinvirtiendo en la empresa y lograr el crecimiento que queremos. Eso sí que es un reto en países como los nuestros. Básicamente lo hemos logrado hasta el momento con mucha relación, con mucha alianza estratégica, con algunas universidades, con investigaciones interesantísimas en el campo en el que nosotros nos desenvolvemos, engavetadas, archivadas, en aras de hacer más y más investigación, tratando de sacar de esos archivos y lograr que esto termine en el mercado realmente. Es todo un reto. En realidad en el ámbito en el que nos movemos necesitamos mucha cooperación de laboratorios antes de poder tener nuestro propio laboratorio de investigación y de desarrollo de productos, pues dependimos mucho de las relaciones con otros laboratorios. Claro que dificultades existen, pero cuando usted tiene ese nivel de emprendimiento, de llevar a mercado, de transformar mercado y de volver a la innovación y a solventar y a entrar en otras etapas un poco más altas, logra los contactos. Hay muchos programas en nuestros países, lo que usted exponía, mucho fomento al tema de las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Un poco el tema nosotros lo hemos tratado de jalar, de aterrizar hacia el emprendimiento nuestro a través del financiamiento y a través de esas relaciones que nos colocan hoy hablando con el investigador que viene llegando precisamente de Alemania, un coterráneo nuestro que está en el área biotecnológica y que tiene información de primer orden que traducida a lo que estamos haciendo nosotros puede terminar en realmente toda una línea de productos basados en, por ejemplo, microorganismos y después en enzimas para lograr procesos de limpieza ajustados a las condiciones de nuestros países, de nuestro clima tropical, de nuestras condiciones de humedad y de un sistema de tratamiento de aguas residuales muy deficiente y tratar de lograr esa diferenciación en el mercado con productos de esta naturaleza. Entonces ha sido todo un proceso de pura alianza, de puro jalar recursos, de tratar de lograr niveles de rentabilidad razonables que nos permitan reinvertir y que nos permitan el crecimiento. Podría contarles muchas cosas, por ejemplo, que hacemos alianza con un centro nacional de alta biotecnología conformado por las principales universidades del país y que cuando ya tenemos proyectos muy avanzados para tratar de tener un producto final, el Centro Nacional de Alta Biotecnología se acaban los fondos europeos iniciales y las universidades deciden cerrarlo. Y bueno, entonces
nuestros proyectos, señores. Entonces un poco empieza el tema de... no tienen paciencia para esperar no que el proyecto... No tienen paciencia claro, para esperar. de resultados. Y nosotros, ¿verdad? Ya en la etapa final, para llegar con el producto final, con una gran inversión, no solo económica, sino de energía, de profesionales que hemos estado involucrando en el proceso. Y bueno, entonces, ¿cómo? Cuando estás en este ámbito de la empresa privada, pues usted se las ingenia, dice, un momentito, ¿dónde estamos? ¿A dónde llegamos? Vamos, rescatamos el proyecto y nos vamos con nuestro propio laboratorio por todo el proceso aprendido. Yo, escuchando mucho ese contexto que usted describía y las presentaciones anteriores o las discusiones anteriores, en realidad yo creo que la empresa privada, en la escala nuestra, de América Latina y de nuestros propios países, es un motor importantísimo para lograr esos niveles que estamos buscando de desarrollo económico. Creo que no se le ha prestado la suficiente atención y que tiene no solo ese tema de ese espíritu innovador y demás, sino que tiene las posibilidades de permanencia, de ese empujar y empujar duro y constantemente para llegar a cambiar. Perseverancia. De perseverancia. De compromiso. De compromiso, no es solo un tema de altruismo o de búsqueda, sino de ganancia, de crecimiento propio, de búsqueda de mejorar las condiciones familiares, condiciones país, para poder seguir generando y ganando. Me parece que esa es la parte que hemos dejado un poco de lado, que todas estas políticas basadas en fomento de experiencias empresariales de esta naturaleza pueden sobredimensionar en mucho y pasar de mucho de teoría a práctica. Esa es mi experiencia, es muy duro, ha sido muy duro, pero es altamente satisfactorio y hoy por hoy pasamos de ser microempresa inicialmente a una mediana empresa, repito, en escala y en proceso de crecimiento. Bueno, vamos a pasar del emprendimiento privado y empresarial a la innovación política. Ayer el expresidente Lagos hacía referencia a una cita de Lula, diciendo que era necesario innovar en política para tener éxito. Y creo que Uruguay nos ha dado por lo menos un ejemplo que ha sido muy mediático, muy difundido, ¿no? Esto de que el Estado tenga el control del mercado de la marihuana. Es bastante novedoso, solo para mencionar un ejemplo. A ver, Diego, no estás en el panel de drogas, ese viene más adelante, pero... Es el más divertido. Sí, ya estuve el año pasado y Rugele decidió que este año ya era suficiente Uruguay en la droga. No, está bien, muy bien. Aparte quería hablar de innovación en otros temas, pero está bien. Tú vas a hablar de innovación en política, así que tienes la palabra. Te agradezco mucho. En primer lugar, muchas gracias a Andrés, a Enrique de la CAF, a la OEA y a Michael Shifter, que no lo veo, de Interamerican Dialogue, por la invitación nuevamente. Está oculto, está escondido por algún lado, pero está allá. Yo le decía a ellos, realmente, y quiero ser muy claro con los que están presentes, hay muchos que hace muchos años que vienen, pero esta reunión en septiembre en Washington se ha transformado, por lo menos en el sur de América, en un punto de referencia importante para muchos de nosotros, en los gobiernos, en la oposición, a nivel político, por dar la posibilidad de encontrarnos no solo con un auditorio muy importante, sino el intercambio de encontrar y escuchar paneles cada vez más interesantes y se ha transformado en punto de referencia. Así que la invitación a que continúen en esta trayectoria, que haber llegado al Wheeler es importante, no nos vayamos del Wheeler, es toda una señal muy fuerte en esta ciudad, que el Banco de Desarrollo de América Latina esté en el Hotel Wheeler haciendo esto. La política, la innovación es importante, pero los símbolos son importantes también. Y hay un tema importante de transmisión de lo que han logrado ustedes, que ha sido innovador. Un ejemplo de innovación y de emprendedurismo es cuando Enrique cuenta cómo arrancó la historia con Interamerican Dialogue, el comienzo, cómo arrancó esta reunión y el éxito que tiene hoy. Este es un ejemplo de emprendedurismo e innovación muy interesante desde la perspectiva de América Latina. Después te voy a contar un poco la ley de cannabis y todo esto que a todo el mundo le interesa mucho. Te voy a adelantar algo, Patricia. Tú vivís en Atlanta. Ajá. Estás muy cerca de dos estados que van a ir mucho más lejos que Uruguay y te auguro que a pesar de lo que crea mucho auditorio acá, este país va a ser la punta de algo que va a ir mucho más allá de Uruguay. Uruguay va a tener un mercado regulado, no legalizar la marihuana. Washington y Colorado, y Obama acaba de resolver que su procurador general no accione contra los estados a nivel de la Suprema Corte para hacer un overrule de la ley federal sobre la ley estadual, van a ir mucho más allá porque son los dos primeros estados en el mundo que van a legalizar
para uso recreativo libre y absoluto el uso de la marihuana. para uso medicinal. O sea que habría que invitar al estado de Washington y de Colorado aquí porque han ido mucho más lejos y este país, te adelanto, dentro de unos años va a estar mucho más lejos que el resto de los países en el tema de legalización de la marihuana Y seguramente. ya compramos brownies con sabor a marihuana. Hay de todo. Y tú puedes ir a Oregon o a cualquiera de 18 estados donde hay un eufemismo enorme, como la Convención de Naciones Unidas dice que se puede tener marihuana para usos de investigación científica o medicinales. Estados Unidos recorrió el camino al principio del uso medicinal, pero todos sabemos, es un absoluto eufemismo, uno va a una farmacia o a un drugstore aquí en muchos estados de Estados Unidos y dice que le duele la cabeza, ¿y usted cómo soluciona ese dolor de cabeza? Bueno, a mí me fumo marihuana y se me va el dolor de cabeza, perfecto, 10 gramos, y sabe que me duele un poquito la espalda también de este lado, ok, 10 gramos más, y sabe que también tengo un dolor en la cintura, brillante, se llevó sus 30 gramos sin problema, pero bueno, eso no es el panel de ahora, voy a hablar un poco de algo que me preocupa porque tengo una visión de diagnóstico similar, pero me preocupa por el análisis que tú hiciste de algunos temas. En primer lugar, tenemos un problema de innovación tecnológica en América Latina, claramente. Es parte de la realidad de lo que demuestra la diferencia de desarrollo. Algo que sí ha pasado, no me quiero meter en otros paneles que uno tiene la tentación, pero por lo menos en Uruguay, y creo que todos tenemos claro que no debemos confundir crecimiento económico con desarrollo. A todo el mundo le encanta hablar de cómo son los números de crecimiento económico, todo el tiempo. Y lo cual, sin crecimiento económico no hay desarrollo, pero no es suficiente. El crecimiento económico no es desarrollo. El crecimiento económico es una parte de la construcción de desarrollo. Y muchas veces hay países que empiezan a aparecer análisis y dicen, pero ¿cómo este país crece y tiene todas estas tensiones, tiene todos estos problemas sociales, tiene todas estas insatisfacciones? Entonces lo buscan por cualquier otro lado, cuando en realidad el problema central, y está vinculado al problema de cómo encaramos cerrar la brecha de la falta de innovación y de emprendedurismo en América Latina, es algo que para nosotros, para nuestro gobierno, no voy a decir por Uruguay porque está presente mi amigo presidente de la calle, que y lo voy a decir acá públicamente, yo no tengo problema de aceptarlo, creo que fue un buen presidente, a pesar de todas las diferencias que podemos tener en Uruguay, fue un presidente innovador y de cambio, porque generó un movimiento enorme en la sociedad uruguaya, lo digo porque no te puedes entender, lo he dicho públicamente en otros ámbitos, porque creo que a pesar de la diferencia de ideas que teníamos, hay diferencias. Yo quiero decir algo en política muy importante. Yo estoy diametralmente opuesto a quienes sostienen que un buen gobierno se mide por lo que evita y no por lo que hace. Nunca he sostenido eso, tengo una oposición radical a esa concepción política, de que en realidad lo importante es la administración de la realidad y no el intento de modificar la realidad. Pero volviendo a lo que hablábamos ahora, podemos medirlo por el índice de los premios Nobel, por el lugar de las universidades, la USPI, que es la Universidad de San Pablo, que es la número 1 de América Latina, en el ranking incluso latinoamericano que hizo esa misma publicación, el Times, que lo hace con el Council for Higher Education de Gran Bretaña, no estamos en los primeros 100 por lejos. Ahí tenemos un problema importante. Pero yo discrepo con mi amiga Patricia, no es un problema del modelo de la Universidad Latinoamericana que sea cogobernada y que haya política, entre comillas. La Universidad chilena no lo tiene, la educación chilena no lo tiene, y en el año 2007-2009, hay un estándar de medición de educación a nivel mundial que es el PISA, que es una medición internacional. Los dos países que tuvieron resultados más altos, muy similares, son Chile y Uruguay. Los dos países que entraron automáticamente en crisis tras esos resultados fueron Chile y Uruguay. Chile y Uruguay tienen dos modelos educativos que son casi diametralmente opuestos. Y los dos tienen casi los mismos resultados. Y los dos tienen una crisis hoy instalada en sus sociedades por distintas razones, con respecto a la educación. En primer lugar, mejorar las capacidades de los latinoamericanos es muy importante, como te dijiste, es básico. Nosotros hemos creado una universidad tecnológica en Uruguay, hemos avanzado en algunos temas, tenemos la Agencia Nacional para la Innovación y la Investigación que ha duplicado la cantidad de papers que han publicado los científicos uruguayos, hay un retorno de científicos uruguayos. Ahora, ¿no es suficiente? No. Porque hay un problema de matriz cultural muy fuerte. Y ese es el problema central que debemos transformar en América Latina, que es difícil. Y es difícil para nosotros hablar de Uruguay. Uruguay vos hablabas del desafío del bono demográfico. Yo a veces cuando vengo a estas reuniones, yo le digo a algunos amigos, a Enrique, a Alicia, nosotros nos sentimos cada vez más marcianos, ¿no? No por ser mejores ni peores, que tenemos una realidad objetivamente diferente, que no influye en América Latina, porque somos un país, y reconocemos 3,5 millones de habitantes, por lo tanto muy pequeño, el MAP es mucho más pequeño que Costa Rica, con realidades distintas. Nosotros, nuestro problema de bono demográfico es al revés, tenemos muchos viejos y tenemos muy pocos jóvenes,
Tenemos un gran drama de sostenibilidad del crecimiento económico y del desarrollo al mismo tiempo vinculado a la sustentabilidad, basado justamente en ese problema demográfico en la larga tendencia. Tenemos una realidad, una reforma del sistema de seguridad social que fuimos uno de los primeros en hacerla, un sistema mixto en la década de los 90, que igual va a haber que revisarlo porque la situación es muy complicada en ese sentido. Tenemos una realidad donde la situación de informalidad de la economía es la menos de América Latina y la más chica, y donde seguir mejorando la formalidad es un problema, y estamos con otro problema. No es que ya, o sea, la realidad es muy distinta. Ahora, ¿cómo en el contexto global? Y ahí me viene algo que me parece importante de saber sobre la innovación en política. Primero, yo voy a hacer una reivindicación de nosotros los políticos. Yo antes que nada, yo soy abogado, estoy en el exterior, tengo maestría, todo eso es muy lindo. Antes que nada, soy un político. Y no hay nada más innovador y más emprendedor que un político en América Latina. Vamos a dejarlo claro en este panel. Yo escucho a algunos que hablan, varios que vinieron a hablar en otros paneles sobre el resto de Venezuela, Paraguay, de otros países, y hay una crisis del sistema político, una crisis de búsqueda. Sí, hay una crisis, porque en realidad la gran fortaleza, y ahí también Uruguay es otra isla, ni para mejor ni para peor, nosotros estamos un año y medio de las elecciones, pero a 3 años de las elecciones, en Uruguay se hacen encuestas, faltando 3 años, y el 80% de los ciudadanos ya saben a quién van a votar, no importa quién sea el candidato, porque no hay candidatos. Lo importante es que saben a quién van a votar porque tienen definido su voto por los partidos. Y eso es una realidad que quizás cambie, yo no digo que Uruguay no vaya a cambiar, pero es objetivamente así. Por lo tanto, nuestra realidad es absolutamente distinta. Eso de que se viene a buscar candidatos de afuera, eso no existe. Ahora, quien no innova, quien no tiene capacidad de reinventarse, quien no emprende, quien no tiene capacidad de tomar riesgo, no va a tener sobrevivencia y no va a poder generar, no va a poder transmitir lo que tiene, que quiere ser, que quiere representar a la sociedad. ¿Por qué? Porque la esencia de las sociedades es el cambio, aunque nos cueste verlo. La esencia de mantener una situación es el cambio y la adaptación permanente a la nueva realidad. Y la nueva realidad lo que nos puede hacer, no nos puede hacer variar los objetivos. Pero esa innovación es un problema central y voy a contar una anécdota, Patricia, me parece muy importante. En Uruguay es un país muy particular. Aparentemente hoy somos un país hiperprogresista, tenemos para algunos progresistas, para otros que están sentados aquí puede ser involución. Tenemos el primer país con aborto legal en América Latina, luego de Cuba, pero con un sistema diferente. Tenemos matrimonio del mismo sexo, adopción de homosexuales, de parejas homosexuales de niños y niñas, en igual condiciones que una pareja heterosexual. Tenemos ahora la primera ley que va a generar un mercado regulado de marihuana en América Latina, no la primera en el mundo, pero igual lo podemos hablar, sí la que como país avanza. Eso es visto como un avance importante. Sin embargo, Uruguay es el país donde menos capacidad de toma de riesgo hay cuando se miden los niveles de valores en Uruguay. ¿Por qué? Porque algunos me decían hace un tiempo, lo que pasa es que fuimos tan felices, es la maldición del país que le fue muy bien en una etapa de la vida. Él era Suiza de América, ganamos en el 50, que muchos de nosotros no habíamos nacido, pero claro, ganamos Maracaná 2-1 contra Brasil, que era nuestra China. Y llegamos estábamos en la década del 50, la economía uruguaya estaba muy bien, salíamos de la Segunda Guerra Mundial, a los gringos se les ocurrió pelear en Corea, nos dio un respiro más grande todavía, la guerra de Corea nos dio un impulso enorme, y estábamos en un momento paradisíaco. Mucha gente todavía hoy vive que estaba en esa época. Por lo tanto, tuvimos 50 años llorando lo que fuimos. Como dice el tango, ¿no? El tango es muy nostálgico, ¿no? La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Y hay el dolor de ya no ser. Hay un dolor, una nostalgia. Es el único país del mundo donde los 24 de agosto una empresa privada y uno innovación y creó una fiesta. Que hoy es la fiesta que más salen uruguayos por año, mucho más que cualquier fiesta tradicional, que se llama la fiesta de la nostalgia. Y es la fiesta mayor del país. Eso te define la idiosincrasia de Uruguay. Pero quiero ir a un elemento, me parece sustancial de cambio. Por lo menos en Uruguay. ¿Cuál es el problema central de los países? Es que, ¿qué podemos hacer de las políticas públicas en este sentido? Y voy a hablar de ¿Hay políticas públicas? Las hay mucho. Yo no los quiero aburrir, pero no solo Chile, Colombia, Uruguay tiene enorme cantidad, Brasil, Argentina, Perú, no nuevas, Costa Rica. No, muchos países, me puedo olvidar de varios, pero muchos países lo tienen. No es que no existen políticas públicas vinculadas a esto. Lo que hay es que Uruguay, y yo creo que acá lo digo humildemente, porque conozco menos algunos países de América Latina, lo que nunca hubo, y tampoco vamos a poder hacerlo, puedo hablar por qué podemos aprender pero no copiar otro modelo, es que tenemos un enorme divorcio entre la academia, la industria y las políticas públicas. ¿Por qué? Porque tú decías muy bien que es un diagnóstico correcto. La investigación y desarrollo es muy lindo, el discurso es muy lindo que lo haga la empresa privada. En América Latina, si no hacen los estados a través de las universidades fundamentalmente estatales, no existe. Y ese es un dato.
Muy lindo el discurso, muy lindo lo que crean acá, que el emprendimiento privado, porque en Estados Unidos, veamos Estados Unidos cómo funciona. En América Latina, si no hay un leverage del Estado, no funciona. Esa es la verdad. Y por lo tanto, es muy parecido a la lógica europea, que también funciona igual. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a lo que son las condiciones para poder generar esa maximización. El modelo coreano de desarrollo, que lo reparten por todo el mundo, invitan a varios de nosotros de haber ido a Corea a que nos enseñen cómo pasaron de la pobreza a ser un país desarrollado casi en menos de una generación. Más allá de que es un modelo que tiene algunas dificultades para transmitirlo, porque el autoritarismo asiático es una cosa que yo no quisiera en América Latina, en el modelo, sí tiene un modelo muy distinto que es la conjunción de grandes conglomerados industriales vinculados a la universidad, a la industria y fundamentalmente a la academia. Todos son los mismos conglomerados. Esa experiencia hay que buscar cómo se puede replicar. Pero hay un problema central que es la versión que hay una versión al riesgo central. Hay ejemplos, acá están. Hay muchos ejemplos puntuales que no tienen aversión al riesgo. Yo digo en el promedio latinoamericano. Y porque es muy difícil de repetir. Acá estamos muy cerca no, de la otra costa, pero ¿por qué no hay otro Silicon Valley en el mundo? ¿Por qué no hay? ¿Lo han intentado? Sí. Los indios crearon en Bangalore un lugar, fueron, copiaron, dijeron, bueno, hay que poner un serie de universidades, hay que darle capitales semilla, hay que generar condiciones de desarrollo. ¿Se generó? No se generó. Los rusos lo intentaron. ¿Por qué no hay otro Silicon Valley? En Estados Unidos, que también lo intentó. ¿Por qué? Porque se dan condiciones muy particulares. Y una central para mí es la que aprendí, y termino, porque si no voy a ser muy extenso, con uno de los vicepresidentes de Oracle, que es un veterano mucho menos conocido que Steve Jobs, que Bill Gates. Son estos tipos que en la década de los 70, era un muchacho joven, hizo una compañía y la vendió en $400 millones a Oracle en la década del 70. Y después se dedicó 10 años de su vida a la vida loca, a recorrer el mundo. Era joven, tenía 400 millones en la década del 70. Se aburrió, volvió, creó otra empresa y la vendió por $2.000 millones a fines de los 90. Entonces lo agarró el CEO de Oracle y le dijo, mirá, si cada 10, 15 años vamos a estar comprándote una empresa, lo mejor va a ser que te quedes con nosotros, hagas lo que quieras, te ponemos vicepresidente y hagas lo que quieras. Le digo, bueno, yo tengo una sola condición, que es manejar los grandes proyectos. ¿Y cuál es la lógica de los grandes proyectos? Definen 10 grandes proyectos de la compañía y los 10 grandes proyectos, él dice, bueno, si los 10 grandes proyectos funcionan bien, es que estamos haciendo algo mal. Una tesis muy interesante. Si los 10 son exitosos, es que esta compañía está haciendo algo mal. Está perdiendo innovación y está perdiendo capacidad de emprendimiento. Porque la innovación y el emprendimiento tiene que estar basado en el fracaso al comienzo. Uno no puede fracasar todo el tiempo, pero el miedo al fracaso está tan metido en nosotros los latinos, el miedo al ridículo y el miedo al fracaso. Tenemos un enorme problema para asumir que el fracaso es parte del camino del éxito y del aprendizaje. Por supuesto que si de 10 proyectos 10 fracasan, también es un problema. Y por supuesto que no es que todo tiene que fracasar. Yo le preguntaba, ¿cuál es la medida? Uno dice, mira, por lo menos 3 proyectos tienen que andar mal. Porque si no andan mal es que perdimos locura, perdimos capacidad de innovación, perdimos capacidad. Por supuesto, si una empresa se lo puede dar ese lujo, cuando uno solo tiene un solo proyecto no puede jugarse hasta a decir, bueno, voy a ver si fracaso en esto. Pero en Silicon Valley es el único lugar donde uno va a presentarse y su currículum es cuántas veces fracasaste, cuántas veces perdiste plata, cuántas veces te fue mal. Es así, pregúntenle a cualquiera de Silicon Valley, es un valor. Eso es un cambio cultural que arranca desde la educación. Y arranca desde la educación profundamente, de las escuelas y la capacidad. Y termino con algo que sí me es importante, porque está Alicia, y que si no lo digo, no voy a ser justo no solo con Alicia, sino con mi persona. Está muy lindo esto de hablar de innovación, el gap que tenemos con el resto del mundo en tecnología, pero no construyamos una nueva brecha de desigualdad a partir de esta lógica. Porque no es que América Latina es uno de los continentes más desiguales. América Latina es el continente más desigual del mundo, no el más pobre. Es el más desigual del mundo. Y todo el tiempo hablamos de pobreza, que es muy importante, pero la gravedad de América Latina es la desigualdad. La gravedad de este país en el futuro es la desigualdad. De Estados Unidos. Mantiene la punta en el mundo y seguramente China no va a ser tan rápido el liderazgo de China por la punta tecnológica, por todos los datos que tú tuviste, pero en la misma Silicon Valley que estamos hablando, y hago una digresión, pasa la ruta 101, muchos de ustedes lo deben conocer, en Palo Alto, divide Palo Alto al medio. Visiten la parte de Silicon Valley y caminen 3 kilómetros del otro lado de la ruta 101 en Palo Alto. Eso es Estados Unidos y ese es la serpiente adentro del huevo. Eso es el no ver el problema central que tienen hacia el futuro. Hay que ir a ver eso. Tienen la mayor emprendedurismo del mundo, la mayor capacidad de innovación y a menos de 2 kilómetros uno de los índices de pobreza, de exclusión y de falta de desarrollo más grandes de Estados Unidos con diferencia de 3 kilómetros. Y en América Latina, ojo, nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme en Uruguay
porque el tema infraestructura física, infraestructura tecnológica es clave para no construir una nueva generación que no nos permita ir cerrando la brecha de desigualdad. Porque esto es muy sencillo de entender, ¿no? Esto, más allá de la concepción ideológica que nosotros tenemos, que la tengo, es muy sencillo de entender. Si la fiesta es para pocos, los muchos algún día quieren entrar a la fiesta. Y el día que quieren entrar a la fiesta, muchachos, golpean la puerta y entran. Y ese día es mejor para todos tener la capacidad de saber que tenemos que compartir con más gente la fiesta en la que estamos. Por lo tanto, con mayor emprendedurismo, con mayor búsqueda de la capacidad individual, yo no creo en la sociedad de winner y loser, no creo en eso. No creo en que algunos son muy buenos para ganar y otros en realidad no tienen capacidades porque no lo han peleado y esa cosa del self-made man y los perdedores, mala suerte. Creo que encontrar un punto intermedio. No podemos ahogar la iniciativa, no podemos ahogar el emprendedurismo, pero no puedo crear nuevas brechas. En América Latina hoy hay una conciencia enorme de todos de que la desigualdad es nuestro gran desafío de esta generación. No vamos a construir capacidades diferentes si no resolvemos por lo menos algunos aspectos más duros de la desigualdad. La innovación, y termino, y la innovación y el emprendedurismo debería ayudar de acuerdo con cómo lo hagamos. Porque si no, lo único que vamos a lograr es ahondar una brecha que es el principal problema y sigue siendo de América Latina. Gracias. La innovación y la tecnología creo que debe ser una herramienta usada para la inclusión social. Bueno, Alejo representa los intereses de los jóvenes. Dijo que no representaba a los jóvenes iberoamericanos, pero sí sus intereses. Y en el tema de innovación y emprendedurismo, por supuesto, los jóvenes tienen o juegan un papel importantísimo. ¿Qué piensan los jóvenes? Porque yo creo que la innovación, la ciencia, la tecnología debe ser un referente para la gente joven, Alejo, para que vean que para ser ricos y famosos no solamente se puede hacer o se puede lograr jugando fútbol o cantando tan lindo como Shakira, o sea que hay otra ruta, ¿no?, de éxito a través de la disciplina, de la investigación, del estudio, de la constancia, de la perseverancia, del compromiso para dejar una huella en el mundo, para cambiarlo, no solamente a través de la protesta social, a través de las redes sociales, pero a través de la dedicación y de la investigación. ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Qué piensan los jóvenes? Muchas cosas muy interesantes que creo que nos han sorprendido a todos y creo que también el resultado de la innovación en general es la sorpresa, que muy bien decía Diego. Y efectivamente lo que nosotros intentamos hacer desde la Organización Iberoamericana de Juventud, que es el organismo internacional que reúne a los ministerios, secretarías de juventud de América Latina, España y Portugal. Lo digo así, mi mamá se entera algún día donde trabajo, que sigue sin entenderlo todavía. Lo que hicimos fue intentar innovar en el modo que se trata de conocer a los jóvenes. En general en América Latina y en el mundo entero, se habla de los jóvenes por lo que no tienen. Se habla de su desempleo, se habla de su abandono escolar, se habla de la violencia. Incluso se ha generado una nueva modalidad que es como la negación al cubo, que son los ninis, ¿no? Imagínense si a una persona le dicen que no hace nada, ¿qué va a sentir esa persona y cómo se va a integrar esa persona a la realidad de un país? Por lo tanto, lo que tratamos de hacer con la primera encuesta iberoamericana de juventud, de eso estoy hablando, es generar un nuevo modelo de investigar. Esto es dejar de investigar en términos sociodemográficos y pasar a investigar y a conocer lo que los jóvenes sienten, piensan, reflexionan y sobre todo cuáles son sus expectativas respecto de lo que viene. Particularmente teniendo en cuenta que en Iberoamérica, en Latinoamérica, 1 de cada 4 personas tiene entre 15 y 29 años. 150 millones de jóvenes hay en América Latina hoy. Entonces el gran desafío era generar un proceso de investigación único. Y digo único ¿por qué? Porque es la primera vez que se hace una encuesta con una misma metodología, con un mismo cuestionario, hecha al mismo tiempo y con muestras representativas en 20 países de la región. Y eso es este producto. La encuesta iberoamericana de juventud es disponible en la web de la OIJ, oij.org, que fue hecha gracias al apoyo sustancial de BID y de CAF y que contó con el apoyo técnico de la CEPAL, de la única universidad de América Latina dentro del ranking de la única universidad pública de América Latina dentro del ranking de las más importantes del mundo, como es la UNAM, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. O sea, desde la OIJ armamos un tinglado, si se quiere, armamos un Dream Team para llevar adelante una investigación bastante novedosa. Y como bien preguntaba Patricia, ¿qué piensan los jóvenes? Bueno, primera sorpresa, son optimistas, ¿sí? 2 de cada 3 jóvenes en América Latina creen que van a estar mejor dentro de 5 años. Es un dato interesantísimo, de un capital social y humano trascendental. Pero si uno profundiza en el dato,
le preguntamos a todos los jóvenes de América Latina cómo se sentían hoy y dentro de 5 años ellos, pero también todos sus entornos, la democracia, la familia, su trabajo, sus hermanos, el pueblo, la comunidad. Y en todos los aspectos, los jóvenes creen que van a estar mejor dentro de 5 años, pero en el aspecto que mejor creen que van a estar son ellos mismos. O sea, hay un profundo capital social, pero que también está basado, y esto puede ser un aspecto contradictorio, entre que me va a ir a mí mejor que al entorno, como si eso fuese posible. Primer punto. Segundo punto, nuevos problemas para América Latina. Principal problema para los jóvenes de América Latina hoy, la violencia y la inseguridad. ¿No? Es un tema importante en sí mismo, pero al mismo tiempo también habla de nuevos problemas. En la década del 90 el principal problema de los jóvenes era el desempleo y era la falta de educación. Pareciera que América Latina empieza a resolver los problemas básicos en torno a empleo y educación, con todas las dificultades que muy bien se plantearon acá, pero que los nuevos problemas empiezan a ser de estas clases medias que emergen y que también son robados, ¿no? Y ahí entramos a la lógica, víctimas o victimarios. Los medios de comunicación se empecinan en poner a los jóvenes como los principales victimarios de la región. Y estadísticamente es cierto, pero también estadísticamente es cierto que las principales víctimas de la violencia son también las personas jóvenes, por lo tanto el tema se complejiza profundamente. Educación. Los jóvenes son críticos de la educación, son muy críticos. Diego hablaba de PISA. También hay unos indicadores muy interesantes de la UNESCO en Education for All. Y en Education for All se mostraba muy claramente que las niñas pobres de Singapur tienen mejor calidad educativa que las niñas ricas de Uruguay. Por lo tanto... Sí, es verdad, yo lo dijimos ¿sí? en Uruguay, es verdad. Por lo tanto, el tema educativo es un tema central. ¿Qué opinan los jóvenes de la escuela, del colegio, de los liceos? Muy críticos. Le ponen un regular al clima escolar, le ponen un malo a los docentes y le ponen un muy malo a los directivos de la escuela. El aspecto más criticado del colegio, de la escuela, son los directivos y el modo en que las escuelas están siendo dirigidas, y eso creo que está profundamente ligado a la ausencia absoluta de la cultura juvenil dentro del proceso educativo. El teléfono, los mensajes de texto, la cultura juvenil, el tatuaje, el pelo largo, históricamente son rechazados en el espacio educativo, y creo que hay un gran desafío en modificar el proceso educativo de lo universal a lo particular para ir de lo particular a lo universal. Creo que ese es un gran desafío y una gran demanda de los jóvenes. Cuarto punto, integración. Hay un gran apoyo de los jóvenes de América Latina a los procesos de integración. No solamente a los procesos de integración que se llevan adelante en diferentes bloques, sino también a la búsqueda de una moneda única, a la solidaridad con los pequeños países, al quiebre de las fronteras. Por lo tanto, los jóvenes también son un gran capital social, humano y político para la integración regional. Y en este sentido es importante destacar la diferenciación total de Brasil del resto de América Latina, ¿sí? En este caso me trae a una anécdota simpática que decía una persona que era arquero, que era golero, que era goalkeeper en el fútbol, ¿no? Y decía, los arqueros somos distintos, podemos tocar la pelota con la mano, nos vestimos distintos, usamos guantes, no festejamos los goles porque ocurren a 105 metros de donde estamos nosotros. Bueno, la sensación hoy es que Brasil en América Latina juega de golero, me puse uruguayo, juega de arquero, digamos, ¿no? Juega otra cosa. Si bien los jóvenes de América Latina apoyan los procesos de integración, los jóvenes de Brasil en general lo rechazan. Si bien los jóvenes de América Latina se muestran optimistas, los jóvenes brasileños se muestran pesimistas. Si bien es verdad que los jóvenes de América Latina son los más críticos con la educación, los brasileños en general profundizan esa crítica. Brasil está jugando otro deporte, o está jugando en otra posición dentro de un mismo juego en América Latina, y eso es un fenómeno interesante a tener en cuenta. Particularmente hay que reconocer que el estudio de campo se hizo en los meses en donde estaban sucediendo en Brasil esas protestas que todos vimos en los medios de comunicación, y seguramente es un proceso que ha influido, pero en el fondo el hecho sociológico está ahí y hay nuevas demandas que en Brasil se han manifestado con mucha intensidad. Respecto a las instituciones, la institución más valorada de América Latina es la universidad. Interesante debate. América Latina tiene, interesante punto, digo, América Latina tiene hoy una de las tasas universitarias más bajas del mundo. Por lo tanto, la valoración de la universidad es absolutamente un fenómeno aspiracional. Es el lugar donde quiero estar y donde no puedo estar. Las instituciones peor valoradas por los jóvenes en América Latina, sin lugar a dudas, son los políticos y la policía. Sin embargo, los jóvenes diferencian muy claramente a los políticos de los gobiernos.
Y en eso creo que América Latina también ha dado un salto grande y la gestión de los gobiernos en América Latina ha mejorado notablemente y esta diferenciación que los jóvenes hacen respecto de políticos y respecto de gestores es notable y creo que además tenemos acá un muy buen ejemplo, un gran gestor como Diego. O no lo puedo votar. Por no lo puedo votar, como soy argentino no puedo votarlo a Diego. Él lo dice porque no lo puede votar. No lo puedo votar con B corta, lo puedo votar con B larga, pero no lo haré. No lo puede votar, ese es el desastre que tiene. Si pudiera votarme estaba bárbaro. Un último punto para ampliar al debate. Uno de los principales motivos que nos llevó a hacer la encuesta es una frase que hace mucho daño a los oídos, a las orejas de los jóvenes. Patricia me decía, bueno, la OIJ no representa a los jóvenes, es cierto, a mí no me ha votado tampoco ninguno, apenas me ha votado una serie de gobiernos, pero sí creo que el desafío de la OIJ es representar los intereses de las personas jóvenes. Y creo que ahí es donde al menos podemos intentarlo. Durante mucho tiempo la principal frase que cualquier político le decía a un grupo de jóvenes era ustedes son el futuro. Claro, ¿no? desastre. Eso me hizo acordar mucho cuando era chico, mi mamá me mandaba al almacén que estaba a la vuelta de mi casa y un cartel fantástico que decía hoy no se fía, mañana sí. Creo que hace 2 o 3 meses terminé de comprender la trampa en la que nos metían, ¿no? Pero decirle a una persona que es el futuro, sobre todo si es joven, decirle a un niño, bueno, está bien, pero si es un joven que es el futuro, es ponerle un pie arriba de la cabeza. Entonces por eso la encuesta hizo un eje muy grande en el tema de futuro. El nombre de la encuesta es El futuro ya llegó, porque es una manera de decir, acá estamos, hola, somos 150 millones de jóvenes, creemos en lo que viene, téngannos en cuenta hoy y no mañana. Y en ese sentido con el PNUD hicimos esta lógica de preguntar cómo estás hoy, cómo vas a estar dentro de 5 años, sobre una serie de aspectos. Y construimos el índice de futuro juvenil. Esto es cómo los jóvenes, hicimos un ranking de jóvenes, en el que salió primero Ecuador por lejos, segundo Costa Rica, Nicaragua, cuarto Uruguay, cosa que sorprendió en ese país de nostalgia, sorprendió el optimismo de los jóvenes. Último salió Portugal. Eso por el gobierno, yo no puedo decirlo porque está en la calle, eso por el gobierno. Último salió Portugal, anteúltimo Guatemala y antepenúltimo Brasil, ¿no? Pero en algún sentido nos parecía que era fundamental poner el eje de esta innovación en materia de cómo estamos investigando las juventudes, era poner el eje en el presente, poner el eje en que si decimos que los jóvenes son el futuro, en algún sentido le estamos poniendo los pies arriba de la cabeza. Y por lo tanto nos parece que es muy importante que la conozcan, que la difundan, que conozcan lo que los jóvenes sienten y piensan y no solamente lo que tienen o dejan de tener. Me parece que es un aspecto súper innovador para efectivamente hacernos cargo de ese bono demográfico que muy bien Michael marcaba, que si no generamos especialmente procesos de inclusión laboral, educativa, el bono se va a transformar en hipoteca. Ahora sí termino con esta anécdota. Diego se sorprendía de que en la OIJ viajamos en turista. No puedo, pero vos tenés upgrade todo el tiempo, tenés platino, no seas malo. La gente cree que va a... Y un día la empresa TAM, la empresa brasileña TAM, tuvo el agradecimiento de pasarme de la fila 34H a la 1B, ¿no? Y en la 34H te dan unas revistas aburridas con entrevistas a Cristian Castro y a otros personajes, y en la 1B efectivamente te dan unas revistas buenas, lindas, sobre economía, política, cultura, y efectivamente había una revista muy buena sobre economía que la hacía el grupo McKinsey, y en esa revista las principales empresas de la región hablaban del bono demográfico. Y dije, pucha, algo está cambiando, ¿no? Entonces lo empecé a leer y claro, me di cuenta. Efectivamente, si no generamos procesos de inclusión laboral, educativa, a estos 150 millones de jóvenes, los dueños de las empresas de hoy no van a tener nadie que les pague su jubilación. Es fundamental, aunque sea por una cuestión absolutamente pragmática, es fundamental generar procesos de inclusión de los jóvenes en América Latina. Y con esto termino. Muchísimas gracias, Alejo. Patricia. No, gracias. Tengo 5 minutos para preguntas y respuestas, como decía Michael ayer. Hay tiempo para las preguntas, no sé si para las respuestas, así que mantengamos las cortas. Allí me levantaron la mano. A ver si le damos pie a unas 3 preguntitas y terminamos. Sí. Te dieron pie hasta que me respondas y todo. Claro. Hugo Urce de Perú. Una pregunta para Diego. Esta idea acerca de no tener miedo al fracaso siempre me ha parecido una idea muy interesante. Creo que la había escuchado antes también, no por eso me deja de parecer bastante seductora. Pero siempre me ha llamado una curiosidad al respecto de ella, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la empresa privada, está lindo, está bacán. Tú puedes tener 10 proyectos y fracasar en 3 de ellos, pero finalmente es la plata de la empresa privada y
si pierdes tu plata no hay problema, pero ¿qué sucede cuando estamos hablando de tener esa medida en la gestión pública, donde tienes recursos escasos y donde los recursos son recursos que vienen de todo el país? Sería básicamente. Mirá, yo creo que en primer lugar no es un invento mío, lo escuchaste seguramente en otro lado porque es una cosa que viene hace bastante tiempo, hay muchos libros escritos sobre esto. Hay un ejemplo de emprendedor es Steve Jobs, lo que fue, y todos sabrán, y si no lo hicieron, lo háganlo, entran a YouTube y ven su discurso de Stanford en el 2005, en la graduación de Stanford. Él termina diciendo, es un discurso espectacular, pero termina diciendo, stay foolish, stay hungry. Manténgase alocado, manténgase hambriento, digamos, manténgase locos, manténgase hambriento, es un poco el resumen de la lógica de cómo se debe emprender o cómo se debe avanzar. En el sector público es distinto. Acá, cuando hablamos de innovación, ¿qué es innovación? A ver, una reforma tributaria es innovación. Y mirá que si algo necesitamos en América Latina, Uruguay ya lo hizo, pero todo el resto de América Latina, si algo necesita para construir condiciones diferentes en la construcción de igualdad, es una reforma tributaria profunda de América Latina. Entre otras cosas, es el continente más desigual del planeta, porque a su vez tiene de los sistemas más regresivos tributarios de todo el mundo. Cuando algunos sectores de políticos miran profundamente a Estados Unidos, lo ponen como ejemplo, nunca lo ponen como ejemplo en el tema tributario, porque varios no quisieran tener el sistema tributario que tiene este país en su propio país para ver cómo se reparte eso. Pero la respuesta que dijiste es, acá hay un problema. No es que los estados no son, hay empresas estatales, en cuanto a que son empresas de capital, que el capital es del Estado y tiene una lógica de empresa. Ahora, de la política pública en el core del gobierno no se razona en lógica empresarial. Por lo tanto, uno no puede con los dineros públicos jugar a que yo invento políticas para que después si fracasan, no importa porque es parte de la innovación que tengo que hacer. Eso no es serio. Lo que sí es serio es que tiene que haber capacidad de toma de riesgo también en la política. Porque si no hay capacidad de toma de riesgo en la política, en el cambio de política, el ejemplo, y termino, porque tiene que ser breve, es en el tema del cannabis y voy a tomarte por qué lo hicimos. Muy breve. En 1971 la guerra de las drogas empezó por el discurso famoso de Nixon. 40 años después, así como el consenso que se sorprendió, el consenso de Washington generó un consenso de América Latina, que el consenso de Washington no servía. Ese fue el consenso de América Latina. Y la guerra de las drogas, el consenso que hay hoy, que no es unanimidad, es que no ha resuelto el problema. Por lo tanto, lo peor que se puede hacer es no tomar el riesgo para cambiar la política. Aunque no sepamos, hoy me preguntas, ¿esta política va a dar mejor resultado? No lo sé. ¿Esta política va a ser mejor? No lo sé tampoco. Ahora, lo peor es no tomar el riesgo de saber que lo que 40 años no funcionó, no tengamos la capacidad de innovar o no tengamos la capacidad de tomar riesgo. Bueno, me dicen que no tenemos tiempo para más preguntas, les agradezco muchísimo y aquí como tenemos muchos futuros ministros, así que bueno, tengan en cuenta la academia, los jóvenes y trabajar mancomunadamente con el sector privado, la academia y por supuesto el sector público. Gracias a todos.